Me llamo Aurelio. Tengo 73 años de edad y lo que voy a relatarte te hará bullir la sangre en las venas. Mi propio vástago, el chico que eduqué con tanto afecto, me enajenó mi hogar a mis espaldas y me arrojó a la calle como si fuese un can sarnoso. Pero aguarda que la narración no culmina allí. Ayer en la mañana estaba tomando mi café en la cocina. Esa cocina donde elaboré miles de almuerzos para él cuando era niño, cuando arribó con unos documentos en la mano y una sonrisa que ahora comprendo que era de puro cinismo. «Papá», me dice, «ya enajé la vivienda. Necesito los recursos para mi empresa. Tú vas a trasladarte a vivir con tu hermana Rosa. ¿Te das cuenta? Sin consultarme nada, sin preguntarme, como si yo fuese un mueble antiguo que molesta. El hogar que adquirí laborando doble jornada en la factoría durante 30 años. La casa donde su progenitora le dio a luz a él y a sus hermanas. La casa donde ella falleció hace 5 años, donde aún conservo sus flores secas en el cajón del armario. «¿Cómo que enajenaste mi hogar?», le dije incorporándome del asiento. Pero él ya tenía todo planificado. Me exhibió los documentos. De alguna forma, había logrado que yo rubricara un poder notarial cuando estuve hospitalizado el año pasado por la pulmonía. Yo pensé que era para que él pudiera administrar mis cuentas bancarias si me ocurría algo. Pero el muy astuto lo utilizó para declararme incapaz y transferir la propiedad a su nombre. «Papá, ya está consumado. Los nuevos propietarios se trasladan el lunes. Empaca tus pertenencias». Y se marchó así nomás, dejándome allí plantado como un imbécil en mi propia vivienda que ya no me pertenecía. ¿Sabes qué fue lo que más me lastimó? No fueron los documentos, no fue perder la casa, fue percatarme de que mi hijo, mi sangre, me había estado engañando durante meses. Todas esas visitas afectuosas, todas esas ocasiones que me expresaba, «Papá, ¿cómo te encuentras?», todo era puro teatro para que yo no sospechara nada. Esa noche descansé en casa de mi hermana Rosa, pero no cerré el ojo. No de tristeza, no de rabia pura, porque yo, Aurelio Morales, laboré toda mi existencia como un burro para brindarle lo mejor a mis hijos, y así me retribuye el desgraciado. Pero al día siguiente me levanté temprano, me coloqué mi mejor camisa, la que utilizo para las ocasiones importantes, y fui directo donde mi abogado, porque resulta que mi hijo no sabía algo muy importante sobre su viejo papá. Escucha esta historia hasta el final y dime qué harías tú en mi lugar. Cuéntame también desde qué ciudad me estás escuchando. Te voy a contar quién soy yo, Aurelio Morales, para que entiendas por qué lo que hizo mi hijo me dolió tanto. Nací en un pueblito de Michoacán en 1951, en una familia tan empobrecida que a veces cenábamos frijoles con tortillas 3 días consecutivos. Mi papá era campesino y mi mamá lavaba ropa extraña para completar el gasto. Cuando tenía 16 años me vine para la ciudad con 20 pesos en el bolsillo y el sueño de ser alguien en la vida. Conseguí empleo en una factoría de textiles, empezando desde abajo, barriendo los pisos y cargando bultos que pesaban más que yo. Pero yo tenía ganas, muchacho, tenía ganas de salir adelante. Conocí a mi Esperanza cuando tenía 24 años. Ella laboraba en una tortillería y tenía unos ojos que brillaban como estrellitas cuando se reía. Era la mujer más hermosa del barrio, pero no solo por fuera. Tenía un corazón del tamaño de una catedral. Me costó 6 meses convencerla de que saliera conmigo, porque yo era un nadie, un obrero mugriento que olía a sudor y a máquinas. Nos unimos en matrimonio en 1976 en una ceremonia sencillita en la iglesia del barrio. Ella usó el vestido de novia de su hermana mayor
y yo estrené el único traje que tenía. No teníamos dinero para luna de miel, pero fuimos felices comiendo tacos en el parque y soñando con el futuro. Los primeros años fueron duros, hermano, muy duros. Habitábamos en un cuartito rentado donde cabíamos apenas nosotros y una cama. Cuando nació Ricardo, mi hijo mayor, tuvimos que colocar la cuna en la cocina. Después llegó Patricia, luego Elena y por último Miguel, el que me traicionó. Yo trabajaba turnos dobles, a veces hasta los domingos, para que nunca les faltara nada a mis hijos. Esperanza vendía tamales en las mañanas y cosía ropa por las tardes. Entre los dos juntábamos peso sobre peso para comprar la casita donde vivimos durante 47 años. ¿Sabes cuánto me costó esa casa? 10 años de pagos, 10 años desvelándome, trabajando como animal, negándome hasta un refresco para poder completar la mensualidad. Recuerdo el día que firmé la escritura. Esperanza lloró de felicidad y yo me sentí el hombre más rico del mundo. Ahí criamos a nuestros 4 hijos. Ahí celebramos cumpleaños, navidades, graduaciones. En esa cocina, Esperanza me enseñó a hacer sus moles secretos. En ese patio jugué fútbol con mis muchachos hasta que se hicieron hombres. En esa sala velamos a mi suegra y después a mi suegro. Cuando los hijos crecieron, todos se fueron haciendo su vida. Ricardo se fue a Estados Unidos y ya casi no escribe. Patricia se casó con un tipo que no me quiere mucho. Viven en Guadalajara. Elena vive aquí en la ciudad, pero está ocupada con sus gemelos y su trabajo de maestra. Miguel era el que más venía a visitarnos, el que más ayudaba cuando Esperanza se enfermó del corazón. Por eso, cuando ella murió hace 5 años, él fue quien más me consoló. Papá, me decía, ya no estás solo, siempre vas a tener mi apoyo. Apoyo me vino a dar el cabrón. Después de que murió mi Esperanza, todo empezó a cambiar poco a poco. Al principio no me di cuenta porque el dolor era tan grande que apenas podía pensar con claridad. Miguel venía seguido, me traía de comer, se quedaba a platicar conmigo. Yo pensaba que era por cariño, que se preocupaba por su papá, que estaba solo, pero ahora que recuerdo bien, ya desde entonces él andaba husmeando. Papá, ¿dónde guardas los papeles importantes? ¿Tienes algún testamento hecho? ¿Sabes cuánto vale la casa ahorita? Yo le contestaba sin malicia, porque era mi hijo. No, uno no desconfía de su propia sangre. Los primeros meses después del funeral, mis otros hijos me llamaban seguido, pero conforme pasó el tiempo, las llamadas se fueron espaciando. Ricardo desde Estados Unidos me hablaba una vez al mes, siempre con prisa, siempre diciendo que estaba muy ocupado. Patricia me visitaba en Navidad y en mi cumpleaños nada más. Elena pasaba de vez en cuando, pero siempre corriendo, siempre con los niños gritando en el carro. Miguel era el único que parecía tener tiempo para el viejo. Pero yo empecé a notar cosas raras. Llegaba y revisaba el refrigerador como checando qué tanto comía. Me preguntaba si me acordaba de tomar mis medicinas, si había salido solo a la calle, si me costaba trabajo hacer las cuentas del dinero. Papá, ya estás muy grande para vivir solo en esta casa tan grande, me decía. ¿No te da miedo? ¿No te sientes solo? Mira nada más qué jardín tan abandonado tienes. Claro que se veía abandonado el jardín. Mi Esperanza era la que se encargaba de las plantas. Yo que iba a saber de flores y de esas cosas, pero la casa estaba bien cuidada, limpia, ordenada. Yo siempre fui un hombre arreglado. Un día llegó con una mujer que dijo que era trabajadora social. Don Aurelio, vengo a platicar con usted sobre las opciones que tienen las personas mayores para vivir con más seguridad. Me empezó a hablar de asilos, de casas de retiro,
de comunidades para adultos mayores donde yo estaría mejor cuidado. Yo no necesito que me cuiden, le dije. Estoy perfectamente bien en mi casa. Pero Miguel insistía. Papá, piénsalo. Ahí tendrías compañía, actividades, enfermeras, si te llegara a pasar algo. La señora se fue, pero Miguel siguió con el tema durante semanas. Que si me caía y nadie se daba cuenta, que si se me olvidaba el gas prendido, que si llegaban ladrones y yo no podía defenderme. Me estaba metiendo miedo en la cabeza, el muy manipulador, pero lo que más me dolía era ver cómo me trataba enfrente de otras personas. Cuando íbamos al banco o al doctor, hablaba de mí como si yo no estuviera ahí. Mi papá está un poco confundido, decía. Ya se le olvidan las cosas. Mentiras. Yo tengo la mente clarísima, siempre la he tenido. Un día llegó con su esposa, esa Carmela que nunca me ha querido. Se pusieron a caminar por toda la casa, midiendo espacios, calculando no sé qué. Esta recámara sería perfecta para oficina, decía ella, y este patio tiene muy buen tamaño. ¿Oficina de qué?, les pregunté. Ah, no, papá, solo estamos viendo el estado de la casa para el mantenimiento, me contestó Miguel. Pero yo vi cómo se miraban entre ellos. Vi esas sonrisitas cómplices que se echaban. Entonces fue cuando empecé a entender que mi propio hijo me estaba viendo como un estorbo, que estaba esperando que me muriera o que me fuera de ahí para quedarse con mi casa. Mi casa, donde había sido feliz con mi esperanza, mi casa que pagué con el sudor de mi frente, pero todavía no sabía hasta dónde era capaz de llegar el desgraciado. Lo que no sabía mi hijo Miguel, lo que nunca supo porque yo soy un hombre discreto, es que su papá no es tan como él creía. Durante todos estos años que trabajé como burro, no solo pagué la casa, también fui guardando dinero poquito a poco, peso sobre peso, en lugares que ni mi propia esperanza conocía. ¿Te acuerdas que te dije que trabajaba dobles turnos? Bueno, pues resulta que en la fábrica había un programa de ahorro para los empleados. Cada quincena yo apartaba una parte de mi sueldo y la empresa me daba un porcentaje extra. Durante 30 años hice eso religiosamente, sin falla. Además, cuando murió mi papá allá en Michoacán, me heredó unos terrenos que yo creí que no valían nada. Puras piedras y matorrales, pensé. Pero hace como 10 años una empresa minera se interesó en comprarlos. No era una fortuna, pero era buen dinero. Lo invertí en certificados bancarios de esos que dan intereses cada mes. También tenía mi plan de retiro de la fábrica, que no era mucho, pero algo era. Y por si fuera poco, mi compadre Aurelio y yo habíamos comprado juntos una casita pequeña que rentábamos. Cuando él murió, su viuda me vendió su parte barata porque necesitaba dinero rápido. En total, sin contar la casa donde vivía, yo tenía ahorrados casi 2 millones de pesos. No era rico, pero tampoco era el viejo pobre y desvalido que Miguel se imaginaba. Todo ese dinero lo tenía bien guardado en cuentas que solo yo conocía, con testamento hecho y notariado desde hace 5 años. ¿Sabes a quién le iba a dejar todo? A mis 4 hijos. Por partes iguales, Miguel iba a heredar exactamente lo mismo que sus hermanos. Pero después de lo que me hizo, después de robarme mi casa como un ratero cualquiera, las cosas iban a cambiar. El día que fui con mi abogado don Raúl Mendoza, un hombre honrado que conocía desde hace 20 años, le conté toda la historia. Él se puso furioso. Aurelio, lo que hizo tu hijo es un fraude legal. Usó mal el poder notarial. Eso se puede anular, don Raúl, le dije. No quiero anular nada. Quiero que el cabrón se quede con la casa, pero también quiero darle una lección que nunca se le olvide. Le expliqué mi plan.
Don Raúl al principio se quedó callado, después se empezó a reír. Aurelio, eres más inteligente de lo que parece. Esto va a ser épico. Lo primero que hicimos fue cambiar completamente mi testamento. Miguel ya no iba a heredar ni un peso de mis ahorros. Todo se lo iba a repartir entre Ricardo, Patricia y Elena. Pero eso no era lo mejor del plan. También hicimos algo más. Yo tenía derecho, como propietario original de la casa, a demandar a Miguel por fraude, pero en lugar de eso le íbamos a cobrar renta. Sí, como oyes, renta por vivir en mi casa que él me había robado. ¿Cómo es eso posible?, me preguntarás. Resulta que cuando Miguel hizo el traspaso fraudulento, no investigó bien los antecedentes de la propiedad. La casa tenía una cláusula de usufructo vitalicio a mi favor que mi compadre notario había puesto desde el principio, por si acaso. Eso significa que, aunque la casa ya no fuera legalmente mía, yo tenía derecho a vivir ahí hasta que me muriera o a cobrar renta si no la habitaba. Miguel nunca leyó la escritura completa. Él muy solo vio que había logrado transferir la propiedad a su nombre, pero no se dio cuenta de que tenía que mantenerme a mí de por vida o pagarme una renta mensual de 15,000 pesos. Si fueras tú, ¿qué harías ahora? No te imaginas cómo cambió la actitud de Miguel cuando don Raúl le mandó la notificación legal. De la noche a la mañana, el hijo que me había echado a la calle como perro se convirtió en el más cariñoso del mundo. Llegó a casa de mi hermana Rosa un martes por la tarde con una bolsa llena de dulces de esos que me gustan y una sonrisa más falsa que billete de 3 pesos. Papá, papá, ¿cómo estás? ¿Te ves muy flaco? ¿Estás comiendo bien? ¿No te hace falta nada? Ahora sí te preocupas por tu papá, le dije sin mirarlo a los ojos, siguiendo viendo la televisión. Ay, papá, no seas así. Yo siempre me he preocupado por ti. Lo que pasa es que he estado muy ocupado con el negocio, pero ya ves que aquí estoy, ¿no? Su esposa Carmela también llegó al rato cargando una olla de mole que según ella había hecho especialmente para mí. La misma Carmela que antes me saludaba de lejos y se hacía la ocupada cuando yo llegaba a su casa. Don Aurelio, qué gusto verlo. Se ve usted muy bien. Miguel me dice que está viviendo aquí con su hermana. ¿Está cómodo? ¿No le hace falta nada de la casa? Ah, claro. Ahora querían saber qué necesitaba de la casa. De mi casa que me habían robado. Los siguientes días fueron puro teatro. Miguel me llamaba cada mañana. Buenos días, papá. ¿Cómo amaneciste? Me llevaba a desayunar a lugares caros donde antes nunca me había invitado. Me compraba camisas nuevas. Me llevó hasta a cortarme el pelo a una barbería elegante del centro. Papá, he estado pensando, me dijo un día mientras comíamos tacos. ¿Qué te parece si te regresas a la casa? Yo me puedo quedar en el cuarto de atrás y tú en tu recámara de siempre. Total, es una casa grande. Podemos convivir perfectamente. Ah, sí. Y hace una semana, ¿no?, que ya estaba vendida. Bueno, sí, pero los compradores me dijeron que no hay problema si tú quieres quedarte ahí. Incluso podemos hacer un arreglo para que tú vivas ahí y ellos te paguen una renta. Mentiras. Puras mentiras. Ya don Raúl me había confirmado que Miguel nunca vendió la casa a nadie. Todo había sido puro cuento para sacarme. Probablemente quería quedársela para vivir ahí con Carmela o tal vez rentarla completa y sacar dinero fácil. Patricia también empezó a llamarme más seguido. Papá, Miguel me contó que andas viviendo con la tía Rosa. ¿Por qué no me dijiste? Yo podría ayudarte. ¿Necesitas dinero? ¿Quieres que vaya a verte? Elena igual. De repente todos mis hijos se acordaron de que tenían un papá. Qué casualidad, ¿verdad?
Lo más chistoso era ver a Miguel tratando de sacarme información. «Papá, ¿tú tienes algún dinero ahorrado? Porque si necesitas algo para tus gastos, yo te puedo ayudar. No quiero que andes batallando». «No, hijo, no tengo nada. Ya sabes que siempre fui pobre». «¿Seguro? Porque a veces los trabajadores de la fábrica tenían sus ahorros, sus tandas, sus cochinitos». «No, Miguel, solo tengo mi pensión, que ya sabes que es muy poca». Mentí igual que él. Quería ver hasta dónde llegaba su hipocresía. Un día llegó con unos papeles en la mano. «Papá, mira, traje unos documentos del banco. Podemos abrir una cuenta conjunta para que sea más fácil manejar tus gastos. Yo te ayudo a administrar tu dinero». ¿Administrar mi dinero? El mismo dinero que según él yo no tenía. Ya se le estaba viendo el cobre al bandido. «No, hijo, gracias. Yo manejo bien mis cositas». Pero él insistía y insistía que si era por mi seguridad, que si me podía pasar algo, que si se me olvidaba dónde ponía las cosas. Puro teatro, pura manipulación barata. La gota que derramó el vaso fue cuando descubrí que Miguel había estado investigando mis cuentas bancarias a mis espaldas. ¿Cómo me di cuenta? Porque don Raúl me llamó un jueves por la mañana muy alterado. «Aurelio, tu hijo anduvo ayer en mi oficina preguntando por ti. Quería saber si tenías algún testamento hecho, si manejabas algún dinero conmigo, si había algún fideicomiso o herencia pendiente». «¿Y qué le dijiste?» «Le dije que esa información era confidencial y que se largara de mi oficina, pero después me quedé pensando. También me enteré de que fue al banco donde tienes tu cuenta principal haciéndose pasar por tu representante legal. Se me hirvió la sangre. El muy cabrón andaba husmeando mi vida financiera como buitre carroñero. Ahí fue cuando entendí que todo ese cariño repentino, todas esas visitas, todos esos regalos no eran más que una estrategia para sacarme información y quedarse con lo que pudiera. Esa tarde llegó a casa de mi hermana más meloso que nunca. «Papá, he estado pensando mucho en ti. Quiero que sepas que puedes confiar en mí para todo. Si tienes algún problema, alguna preocupación, cualquier cosa que necesites arreglar, yo te ayudo». «¿Cómo qué tipo de problemas?», le pregunté haciéndome el tonto. «Pues no sé, papá. A veces la gente mayor tiene dinero guardado en lugares que se les olvida, o documentos importantes que no saben dónde pusieron, o cuentas bancarias que ya no usan». Ahí estaba. Ya no disimulaba ni madres. Me estaba preguntando directamente por mi dinero. «Miguel», le dije mirándolo fijo a los ojos, «¿tú crees que tu papá es pendejo?». Se puso nervioso. «¿Por qué dices eso, papá?». «Claro que no. Solo me preocupo por ti». «¿Te preocupas por mí?». El mismo hijo que me vendió mi casa sin preguntarme y me echó a la calle como perro. «Ay, papá, ya te expliqué que fue por necesidad. Además, tú ya estás viviendo bien aquí con la tía Rosa, y mira cómo te estoy cuidando ahora». ¿Cuidando o investigando a ver qué me puedes robar? Se quedó callado. Se le notó en la cara que ya sabía que yo sabía. Pero el muy cínico siguió con su teatro. «Papá, no sé por qué piensas así de mí. Yo solo quiero lo mejor para ti. Si tienes algún dinerito guardado, yo te puedo ayudar a invertirlo mejor, a que te dé más rendimiento». «Miguel, hijo mío», le dije poniéndome de pie, «te voy a decir algo que quiero que entiendas muy bien. Durante 73 años he trabajado como animal para salir adelante. He pasado hambres, frío, desveladas, humillaciones, todo para darles a ustedes lo que yo nunca tuve. Sí, papá, y por eso te admiramos tanto». «Cállate y déjame hablar», le grité. «Yo creí que había criado hijos, no víboras. Creí que les había enseñado valores, dignidad, respeto,
pero tú me demostraste que solo les enseñé a ser ambiciosos y descarados. Papá, ¿no es cierto? Cuando tu mamá se estaba muriendo, ¿sabes qué me dijo en sus últimos días? Me dijo: Aurelio, ten cuidado con Miguel. Ese muchacho tiene los ojos muy grandes. Yo no le hice caso. Pensé que era porque estaba muy enferma y ya deliraba, pero tenía razón. Miguel se quedó pálido. Su esposa Carmela, que estaba ahí sentada, no sabía ni dónde meterse. Tu mamá te conocía mejor que yo. Ella ya sabía qué tipo de hombre eras, pero yo, como buen tonto, seguí creyendo en ti hasta que me traicionaste. En ese momento entendí que había perdido a mi hijo para siempre. No era que se hubiera vuelto malo por necesidad o por desesperación, era que siempre había sido así, y yo nada más no me había dado cuenta. Al día siguiente de esa discusión con Miguel, me levanté temprano y tomé la decisión más importante de mis últimos años. Ya no se trataba de recuperar mi casa o de castigar a mi hijo. Se trataba de hacer algo bueno con el tiempo y el dinero que me quedaba en esta vida. Fui a la oficina de don Raúl y le dije: ya sé qué voy a hacer con mi dinero y no tiene nada que ver con mis hijos. Durante las siguientes semanas, don Raúl y yo empezamos a investigar organizaciones que realmente ayudaran a gente necesitada. No esas fundaciones de políticos o de gente rica que solo se quedan con el dinero. No, yo quería ayudar de verdad. Encontramos 3 lugares perfectos. Primero, un albergue para viejitos abandonados que está aquí cerca de mi colonia. Un lugar humilde pero limpio, donde una monja que se llama Hermana Carmen cuida a abuelitos que están igual que yo, solos, olvidados por sus familias, pero con ganas de vivir con dignidad. Segundo, una escuela primaria en mi pueblo natal de Michoacán, donde estudié yo de chamaco. La escuela estaba cayéndose a pedazos, sin computadoras, sin libros nuevos, con los salones llenos de goteras. Los maestros ganaban una miseria, y los niños a veces llegaban sin desayunar. Y tercero, algo que me llegó al corazón, un programa para ayudar a jóvenes que quieren estudiar pero no tienen dinero. Muchachos como yo, fui hace 50 años con ganas de salir adelante, pero sin oportunidades. Les iba a dejar al albergue 800,000 pesos para que lo arreglaran y compraran camas nuevas, medicina, comida para todo un año. A la escuela, 600,000 pesos para que construyeran 2 salones nuevos y compraran material escolar. Y los 600,000 restantes para el fondo de becas para que 10 muchachos pudieran estudiar una carrera universitaria completa. Pero antes de hacer todo oficial, quería que Miguel supiera exactamente lo que había perdido por ser un traicionero. Organicé una reunión familiar. Les dije a todos mis hijos que vinieran porque tenía algo importante que decirles. Llegó Ricardo desde Estados Unidos, Patricia desde Guadalajara, Elena desde aquí de la ciudad, y Miguel con su cara de hipócrita esperando que le dijera que le iba a perdonar todo. Los senté a todos en la sala de la casa de mi hermana Rosa. Hijos, les dije, los junté porque quiero que sepan algunas cosas sobre su papá que nunca les había contado. Les expliqué de mis ahorros, de las inversiones, de los terrenos de Michoacán, de la casita que rentaba. Se quedaron con la boca abierta. Ninguno se imaginaba que el viejito pobre tenía casi 2 millones de pesos guardados. 2 millones, dijo Patricia. Papá, ¿en serio? En serio, mi hija. Y ese dinero lo tenía destinado para ustedes 4 en partes iguales. 500,000 pesos para cada uno. Ricardo y Elena se miraron con cara de ilusión. Patricia sonrió, pero Miguel se veía nervioso, como presintiendo lo que venía. Pero las cosas han cambiado, continué. Miguel me demostró que para él yo solo soy un estorbo
del que hay que deshacerse para quedarse con mis cosas. Me robó mi casa, me echó a la calle, me mintió durante meses y ahora anda investigando mis cuentas bancarias como buitre. Miguel quiso hablar, pero le puse la mano para que se callara, así que decidí cambiar mi testamento. Ricardo, Patricia y Elena van a seguir siendo mis herederos, pero Miguel ya no. Su parte se la voy a dejar a gente que de verdad la necesita y la va a usar para hacer el bien. El silencio que se hizo en esa sala fue tan pesado que se podía cortar con cuchillo. Miguel se puso de pie como resorte. La cara se le había puesto roja de la rabia. No puedes hacer eso, papá. Yo soy tu hijo igual que ellos. Sí, eres mi hijo, le contesté sin alterarme. Pero también eres un ladrón y yo no le dejo mi dinero a los ladrones, aunque sean de mi sangre. Pero yo necesito ese dinero. Tengo deudas. El negocio se me está cayendo. Ah, ahora sí sale la verdad. Por eso me robaste la casa, ¿verdad? No era para tu proyecto, era porque andas endeudado hasta el cuello. Carmela, su esposa, se puso a llorar. Don Aurelio, piénselo bien. Miguel cometió un error, pero lo hizo por desesperación. Nosotros tenemos una hipoteca. Los niños están en escuela privada. Señora, le dije, su esposo no cometió un error, cometió un fraude. Me engañó, me robó y me echó a la calle. Y si ustedes tienen problemas de dinero, pues pónganse a trabajar como la gente decente en lugar de robarle a los viejitos. Ricardo trató de mediar. Papá, tal vez Miguel puede devolverte la casa, y no quiero que me devuelva nada. Lo interrumpí. Que se quede con la casa, pero va a tener que pagarme renta mensual por usufructo vitalicio. 15,000 pesos cada mes hasta que yo me muera. 15,000 pesos, gritó Miguel. Eso es una fortuna. No tengo de dónde sacar esa cantidad. Pues tendrás que buscarle porque si no pagas te demando por fraude y te meto a la cárcel. Ahí sí vas a vivir gratis, pero no va a ser en mi casa. Don Raúl, que había venido conmigo como testigo, sacó los papeles y se los puso enfrente. Aquí está la demanda ya lista. Solo falta que don Aurelio la firme si no cumples con el pago de la renta. Miguel empezó a suplicar. Papá, perdóname. Me equivoqué. Estaba desesperado. No sabía lo que hacía. Dame otra oportunidad. Miguel, ¿sabes cuál es la diferencia entre tú y yo? Yo también estuve desesperado muchas veces en mi vida cuando no tenía trabajo, cuando nacieron ustedes y no tenía dinero para pagar el doctor, cuando tu mamá se enfermó y los gastos del hospital me tenían quebrado. Pero nunca, nunca se me ocurrió robarle a alguien, menos a mi propia familia. Patricia y Elena estaban calladas, viendo todo el drama. Ricardo movía la cabeza con tristeza. Yo trabajé como burro durante 50 años para construir un patrimonio honrado, continué. Y tú, en 5 minutos, lo quisiste destruir todo por tu ambición. Eso no se perdona, hijo. Eso no se perdona. Le entregué una carta que había escrito la noche anterior. Ahí te explico exactamente por qué decidí sacarte de mi herencia. No es por venganza, es por justicia. Yo no puedo premiar la traición porque eso sería traicionar a todos los valores que me enseñaron mis padres. Miguel leyó la carta y se puso a llorar, pero ya no eran lágrimas de arrepentimiento, eran lágrimas de coraje, de frustración, de un hombre que había perdido una fortuna por su propia codicia. Esto no se va a quedar así, murmuró entre dientes. Ah, ¿no me estás amenazando? No te estoy amenazando, pero voy a pelear esto legalmente. Tú no puedes dejarme sin herencia. Claro que puedo, y ya lo hice. Pregúntale a don Raúl si quieres. Don Raúl asintió. Miguel, tu papá está en todo su derecho, y déjame decirte que, con lo que hiciste del poder notarial,
Más bien deberías estar agradecido de que no te está demandando penalmente. Fue entonces cuando Miguel se quitó la máscara definitivamente y mostró quién era en realidad. Después de esa reunión familiar que parecía campo de batalla, algo cambió dentro de mí. No fue alivio, ni tristeza, ni coraje. Fue algo que hacía años no sentía. Paz. Los siguientes meses fueron los mejores que había vivido desde que murió mi esperanza. Me mudé a un departamento pequeño pero cómodo, cerca del centro, que renté con el dinero que Miguel me pagaba religiosamente cada mes. 15,000 pesos que le dolían como espinas, pero que pagaba porque sabía que si no lo iba a demandar. Ricardo, Patricia y Elena empezaron a visitarme más seguido, pero ahora era diferente. Ya no venían por compromiso o por culpa. Venían porque querían conocer realmente a su papá. Querían saber de mi vida, de mis historias, de mis experiencias. Papá, me dijo Elena un domingo que vino con sus gemelos, nunca nos habías contado que tenías tanto dinero ahorrado. ¿Por qué? Porque nunca lo consideré mío, mi hija. Siempre pensé que era de todos nosotros. Era para que ustedes pudieran estudiar, para que tuvieran una vida mejor que la mía. Pero ahora entiendo que el dinero no hace mejores personas. Los valores sí. Patricia también cambió mucho conmigo. Papá, me da pena confesarte esto, pero yo también pensaba que eras pobre, que no tenías nada más que la casa y tu pensión. Por eso no te visitaba tanto. Pensaba que ibas a pedirme dinero prestado. ¿Y eso qué tiene de malo, Patricia? Si tu papá hubiera necesitado ayuda, ¿no era tu obligación dársela? Se puso colorada. Tienes razón, fui muy egoísta. Ricardo me habló desde Estados Unidos cada semana. Papá, quiero que sepas que voy a venir más seguido a México. Quiero que mis hijos conozcan a su abuelo antes de que sea demasiado tarde. No va a ser demasiado tarde, mi hijo. Yo tengo cuerda para rato. Y era cierto. Me sentía más joven que en años. Empecé a salir más, a caminar por las mañanas, a platicar con mis vecinos nuevos. Hice amistad con don Evaristo, un señor viudo como yo, que vivía en el mismo edificio. Jugábamos dominó en las tardes y nos contábamos nuestras historias de vida. También empecé a visitar los lugares donde iba a donar mi dinero. Fui al albergue de la hermana Carmen y conocí a los viejitos que vivían ahí. Hombres y mujeres que habían trabajado toda su vida, que habían criado familias, que habían sido útiles a la sociedad y ahora estaban solos porque sus hijos los habían abandonado. Don Aurelio, me dijo la hermana Carmen, usted no sabe el bien que nos va a hacer esa donación. Tenemos 18 abuelitos aquí y a veces no tenemos ni para las medicinas. Fui también a mi pueblo en Michoacán, a la escuela donde estudié de niño. El director, un maestro joven que se llamaba profesor Martínez, casi se pone a llorar cuando le dije cuánto les iba a donar. Don Aurelio, con ese dinero podemos construir 2 aulas nuevas y comprar libros para todos los niños. Usted no sabe lo que significa esto para nuestra comunidad. Y visité la oficina del programa de becas. Ahí conocí a algunos de los muchachos que iban a beneficiarse con mi dinero. Jóvenes con los ojos llenos de sueños, igual que yo los tuve hace 50 años. Señor Aurelio, me dijo una muchacha que se llamaba Lupita, gracias a personas como usted, yo voy a poder estudiar medicina. Quiero ser doctora para regresar a mi pueblo y ayudar a la gente que no tiene recursos. En esos momentos me di cuenta de que había tomado la decisión correcta. Mi dinero no se iba a desperdiciar en pagar las deudas de un hijo ingrato. Se iba a usar para hacer el bien, para cambiar vidas, para construir futuro. Miguel seguía pagando la renta, pero ya no me buscaba. A veces me lo encontraba en la calle y me saludaba de lejos con rabia disimulada.
Su esposa, Carmela, me veía como si fuera el diablo, pero a mí ya no me dolía. Había aprendido que la familia no siempre es la de sangre. A veces la familia la escoge uno. Han pasado ya 2 años desde todo este relajo y te voy a decir algo que tal vez te sorprenda. Soy más feliz ahora que cuando vivía en mi casa grande, llena de recuerdos pero vacía de cariño verdadero. Miguel sigue pagando religiosamente los 15,000 pesos cada mes. Al principio lo hacía de mala gana, echando pestes y quejándose con quien lo quisiera oír, pero ya se acostumbró. Incluso creo que en el fondo entiende que se está ganando el perdón a plazos, aunque nunca me lo va a confesar. Lo curioso es que hace como 6 meses empezó a cambiar su actitud. Ya no me paga con cara de funeral. A veces hasta me pregunta cómo estoy de salud. No sé si será porque ya se acostumbró a vivir sin ese dinero extra o porque finalmente entendió la lección, pero algo cambió en él. El mes pasado me encontré a su hijo mayor, mi nieto Diego, en el supermercado. Ya está grandecito, tiene como 17 años. Se me acercó y me dijo: «Abuelo, mi papá me contó lo que pasó. Quiero que sepa que yo no estoy de acuerdo con lo que él hizo». Me quedé sorprendido. «¿En serio, muchacho?» «Sí, abuelo. Mi papá se equivocó feo. A usted había que cuidarlo, no robarlo. Yo cuando sea grande voy a ser diferente y quiero pedirle disculpas en nombre de mi familia». Esas palabras me llenaron el corazón. A lo mejor no perdí a toda mi familia. A lo mejor los nietos van a ser mejores que sus padres. Le di un abrazo a Diego y le dije: «Tú no tienes que pedirme disculpas por nada, muchacho. Tú no hiciste nada malo». La semana pasada fui a la inauguración de los 2 salones nuevos en la escuela de Michoacán. El viaje me tomó 5 horas en camión, pero valió cada minuto. Los niños me hicieron una ceremonia preciosa, cantaron el himno nacional, me dieron un diploma de benefactor de la educación y una niñita de primer año, llamada Sofía, me recitó un poema que ella misma había escrito. Don Aurelio es un señor bueno que nos ayuda a estudiar. Gracias a él tenemos salones nuevos donde podemos soñar. Lloré como niño chiquito cuando la escuché. El director me llevó a recorrer las nuevas aulas. Tenían pizarrones modernos, butacas nuevecitas, ventiladores para el calor y hasta una pequeña biblioteca con libros coloridos. «Don Aurelio», me dijo el profesor Martínez, «estos niños van a recordar su nombre toda la vida. Usted les está dando un futuro». La hermana Carmen también me invitó a la bendición de las camas nuevas del albergue. Los viejitos me hicieron una comida con mole y todo. 18 personas que habían trabajado toda su vida, que habían criado familias, que habían sido útiles a la sociedad y que ahora tenían un lugar digno donde envejecer. Don Refugio, un señor de 85 años que tiene Alzheimer, pero a veces se acuerda de todo, me tomó de la mano y me dijo: «Usted es un ángel, don Aurelio. Dios lo va a premiar». Doña Esperanza, que se llama igual que mi difunta esposa, me mostró orgullosa su cama nueva con colchones ortopédicos y cobijas calientitas. «Ya no me duele la espalda al dormir», me dijo. «Hace años que no dormía tan bien». Y Lupita, la muchacha que quiere estudiar medicina, ya va en 2º semestre. Me manda fotos de sus calificaciones cada mes, todas con 10. Don Aurelio me escribió en una carta que guardo como tesoro: «Cada vez que estudio pienso en usted y en que no le puedo fallar. Mis papás son campesinos y nunca pudieron estudiar. Yo voy a ser doctora gracias a usted». El programa de becas ya tiene a 10 muchachos estudiando diferentes carreras. Hay 2 ingenieros, 3 maestros, 2 enfermeras, un veterinario, un contador y mi Lupita que estudia medicina. Todos de familias humildes,
todos con ganas de salir adelante, todos con el mismo brillo en los ojos que yo tuve hace 50 años. ¿Sabes qué es lo más bonito de todo esto? Que me di cuenta de que uno puede escoger su legado. Yo pude haber muerto amargado, lleno de rencor, odiando a mi hijo por haberme traicionado, pero decidí que mi historia no iba a terminar así. Ahora, cuando me levanto cada mañana en mi departamento pequeño pero cómodo, sé que mi vida tiene sentido. Sé que con mi dinero se están construyendo salones donde niños van a aprender a leer. Sé que hay viejitos que duermen calientitos en camas nuevas. Sé que hay jóvenes estudiando carreras que les van a cambiar la vida y la de sus familias. El otro día, Patricia me preguntó, «Papá, ¿no te arrepientes de haber sacado a Miguel de la herencia?» «No, mi hija, para nada». Miguel tuvo su oportunidad de demostrar qué tipo de hombre era y la desperdició. Pero los demás, los que están recibiendo mi ayuda, están demostrando que merecen esa oportunidad. Y si Miguel cambiara, si te pidiera perdón de verdad, si cambiara de verdad, yo sería el primero en alegrarme. Pero el perdón no significa olvidar las consecuencias. Él se va a quedar sin herencia, pero se va a quedar con una lección que ojalá le sirva para ser mejor persona. Y mira, ya algo está cambiando. Su hijo Diego me busca, me habla con respeto. A lo mejor Miguel le está enseñando a sus hijos lo que no aprendió él. Ricardo me habló la semana pasada desde Estados Unidos. «Papá, quiero decirte algo. Tú nos diste la herencia más importante mucho antes de todo este problema». «¿Cuál, mi hijo?» «El ejemplo. Nos enseñaste a trabajar, a ser honrados, a no rendirnos nunca. Nos enseñaste que la dignidad no se vende y que la familia se respeta. Esa herencia no nos la puede quitar nadie y es más valiosa que todo el dinero del mundo». Tenía razón, mi Ricardo. La herencia más valiosa no es el dinero, son los valores, los principios, la dignidad que uno lleva por dentro. Elena viene a visitarme cada domingo con sus gemelos. Los niños ya me dicen abuelo Aurelio y me platican de la escuela. «Abuelo», me dijo Pedrito el domingo pasado, «mi maestra dice que usted ayuda a otros niños a estudiar». Es cierto. Le conté de la escuela en Michoacán y de las becas, y él me dijo, «Cuando sea grande, yo también voy a ayudar a otros niños como usted». Ahora tengo 75 años y medio. No sé cuánto tiempo me quede en este mundo, pero sé que cuando me vaya, me voy a ir en paz. Voy a dejar este mundo un poquito mejor de como lo encontré. Van a quedar salones de clase con mi nombre. Van a quedar viejitos que durmieron mejor por mi ayuda. Van a quedar doctores, maestros e ingenieros que estudiaron con mi dinero. Y Miguel, bueno, Miguel tendrá que vivir el resto de su vida sabiendo que por su codicia perdió no solo dinero, sino el respeto de su papá y la oportunidad de ser recordado como un buen hijo. Pero también aprendió que las acciones tienen consecuencias, y tal vez eso lo convierta en mejor persona y mejor papá para sus hijos. A veces pienso en mi Esperanza y sé que ella estaría orgullosa de mí. «Bien hecho, Aurelio», me diría mientras me abraza. «Bien hecho, hiciste lo correcto». La vida me enseñó que el amor verdadero no es el que te conviene, sino el que te acepta sin condiciones. Que la familia no siempre es la de sangre, sino la que te trata con respeto y cariño. Que el dinero no hace mejores personas, pero sí puede hacer un mundo mejor si se usa con sabiduría, y que nunca, nunca es demasiado tarde para tomar las decisiones correctas y vivir con dignidad.